Jóvenes, un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a tratar los temas siguientes. Finalizaremos la unidad 6 con lo que es la rotación con aceleración angular constante y luego la interrelación entre las magnitudes cinemáticas lineales y angulares. Con ello, pues finalizaremos la unidad 6 y vamos a dar inicio a la unidad 7. Así que nuestro propósito ahora, pues, está ahí indicado. Nos vamos a referir a la aceleración. En el caso del movimiento de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje, el eje de rotación, las partículas constituyentes del sólido, ellas ejecutan un movimiento circular. De tal manera de que ahí surge la cuestión de la velocidad, ya en otra unidad. Hablábamos de la velocidad lineal, de la velocidad tangencial, que tiene la característica de que su dirección cambia continuamente, porque permanece tangente a la trayectoria. Entonces, ello significa, pues, la existencia de aceleración, porque hay un cambio en el vector de velocidad con el tiempo. Así que a eso nos vamos a referir en esta ocasión y vamos a vincular las magnitudes lineales y las magnitudes propias del movimiento de rotación. En la última sesión, en la sesión anterior a esta, se indicó al respecto de la aceleración angular y se le indicó con el símbolo alfa. Así tenemos a la aceleración angular. Símbolo alfa. Como aceleración, pues es una magnitud vectorial. Ya se indicó que en esta ocasión se dibuja a lo largo del eje de rotación y considerando la regla de la mano derecha. Si nos vamos a referir solamente a su magnitud, recordemos que la aceleración angular tiene como definición el cambio en la magnitud de la velocidad. Esto es de la rapidez angular. Esta es la aceleración angular media. Así que le podemos poner aquí el subíndice E. Porque también está la aceleración angular instantánea y para ello utilizamos pues otra notación. El lapso, el intervalo, el delta t tiende a cero, de manera que para un tiempo específico podemos indicar a la aceleración angular su valor instantáneo, a la que le llamamos alfa, como la variación diferencial de la rapidez angular continua. En el caso de que el cambio en la rapidez angular vaya siendo de manera uniforme con el tiempo, pues entonces vamos a tener que esta razón permanece constante, de forma tal que entonces vamos a tener un movimiento con aceleración angular constante. Y entonces sea el medio, sea el instantáneo, la aceleración angular siempre va a mantenerse con el mismo. Ahora, en relación con el movimiento de un cuerpo rígido y
considerado como una colección de un número infinito de partículas. Entonces, y que todas ellas están describiendo un movimiento circular, les decía, con respecto al eje de rotación. Es bueno que tengamos en mente al respecto de la aceleración algunas cosas. Por ejemplo, al respecto de la aceleración, nosotros tenemos que, vamos a llamarla aceleración. Esta aceleración tiene dos fuentes. La aceleración tiene, por una parte, si recordamos al respecto de la velocidad, en el caso de las trayectorias curvilíneas, específicamente en este caso, una trayectoria circular, recordemos que la velocidad permanece en todo punto tangente a la trayectoria y si nos vamos a referir específicamente a su dirección, entonces la dirección del vector velocidad cambia de continuo y en consecuencia hay un delta de velocidad debido a eso, al cambio en la dirección del vector velocidad. Y por lo tanto, eso origina una aceleración. Si la velocidad, su magnitud permanece constante, no es así con su dirección. Por lo tanto, cuando hablamos de la aceleración, vamos a considerar que, por una parte, el cambio en la dirección del vector nos va a producir una aceleración que para nosotros eso ya no es lo mejor, por lo menos el término, y es la aceleración centrípeta. Cuando hablamos de la aceleración, entonces, por una parte, dadas las características de la trayectoria, tenemos un cambio en la dirección del vector de velocidad, del vector que le llamamos velocidad tangencial, por eso ser tangente a la trayectoria, y en consecuencia tenemos la aceleración centrípeta. Se recordarán que esta aceleración centrípeta, su símbolo A sub c, llamada también aceleración radial, porque tiene la dirección del radio. Y esta aceleración centrípeta es la originada, es la debida al cambio continuo en la dirección del vector. Incluso si nos acordamos, la aceleración centrípeta, ya su fórmula es conocida, velocidad al cuadrado entre G. Por otra parte, estamos hablando de que es un movimiento en donde la velocidad en magnitud no permanece constante. Va cambiando y está cambiando de manera uniforme con el tiempo, de forma tal que ese cambio en la magnitud del vector velocidad, pues eso origina un delta de velocidad, un cambio en la velocidad, y en consecuencia hay, debido a eso, otras cosas. Y esa es la que se llama aceleración. De modo tal que tenemos aquí un poquitito más que incluir, que decir en cuanto a la aceleración.
Y cuando nos referimos a ella, por un lado está la aceleración centrípeta, cuyo origen, ya vimos, cambio continuo en la dirección del vector de velocidad. Y por otra parte está la aceleración tangencial. Esta es la originada por el cambio en magnitud del vector de velocidad. Si esto tiene la dirección radial y esta la dirección tangencial, quiere decir que estas dos aceleraciones van a ser perpendiculares entre sí, van a ser mutuamente perpendiculares. En consecuencia, vamos a tener lo que se le puede llamar una aceleración total en el caso del movimiento, en donde está cambiando tanto la magnitud y por la trayectoria misma, la naturaleza misma de la trayectoria, está cambiando la dirección de la velocidad, del vector de velocidad. De manera tal que cuando nos referimos a la aceleración total, en este caso del movimiento, si queremos indicar su correspondiente magnitud, pues vamos a tener que hacer uso del teorema de Pitágoras. Esta tiene una dirección, esta tiene otra, sí, pero las direcciones son perpendiculares. Así que aquí tenemos que la aceleración es tangencial y la centrípeta cuadrada. Y así tenemos a la correspondiente aceleración. Vamos a escribir estas aceleraciones en términos de velocidad angular, de rapidez angular. Así, la aceleración centrípeta, estamos refiriéndonos solo a las magnitudes, velocidad al cuadrado entre el radio. La velocidad es velocidad angular, frecuencia angular, por el radio. Al estar elevado esto al cuadrado, es omega al cuadrado entre al cuadrado. Entonces, una expresión para la aceleración centrípeta es velocidad o rapidez angular al cuadrado por el radio. Cuando
Ingeniera, disculpe, tiene el micrófono apagado. Ya. Tenemos la expresión de la aceleración en términos de, esto es la magnitud, en términos de el R, el radio de la trayectoria de la partícula constituyente del cuerpo de rotación y de su frecuencia o velocidad angular al cuadrado, magnitudes. Ahora, si nos vamos a referir a la aceleración tangencial, su fuente, decíamos, es el continuo cambio en la magnitud de la velocidad, o es el cambio en la magnitud de la velocidad tangencial. De manera que la aceleración tangencial es el cambio con el tiempo de la velocidad tangencial. Así que, recordando nuevamente, esta velocidad es la angular por el radio. Así que tenemos la derivada con respecto al tiempo, la razón de cambio con respecto al tiempo del producto de la velocidad angular o frecuencia angular por el radio. Haciendo uso de la regla de derivación de un producto, tenemos a la velocidad angular multiplicando a la variación del radio con el tiempo más el radio por la variación de la velocidad angular con el tiempo. Así que esta aceleración tangencial como el radio de la trayectoria no cambia con el tiempo, cero, nos queda únicamente el cambio en la velocidad angular con el tiempo, y esto ya se definió como aceleración angular multiplicando el radio de la trayectoria. Aquí está involucrada la aceleración angular y aquí tenemos a la velocidad angular. Como pueden notar, tenemos una cantidad, una magnitud propia de lo que es la rotación. El cuerpo en su conjunto se mueve con cierta velocidad angular. Y las partículas que constituyen a ese cuerpo rígido están ubicadas a cierta distancia del eje de rotación. Ella describe el movimiento circular y tenemos que ellas están animadas de esta aceleración centrípeta. Entonces hay una relación por aquí entre la aceleración centrípeta, que es una magnitud lineal, y esta es una magnitud angular. Por otra parte, aquí tenemos magnitud lineal y a una magnitud angular. Entonces quiere decir que hay un vínculo, hay una interrelación entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares. Y si nos fuéramos a revisar las ecuaciones correspondientes, veríamos que ese vínculo, que ese enlace existente entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares es el radio. Este es como el común que aparece en las expresiones para saber nosotros la velocidad. Esta velocidad es lineal, esta es angular, y el vínculo es el radio. Así las cosas, si nosotros hacemos un poquitito de memoria, hemos ya anteriormente en las primeras unidades nos hemos estado refiriendo a un movimiento
en una sola dirección, un movimiento que decíamos con velocidad que va cambiando continuamente con el tiempo y de manera uniforme esos cambios, lo cual originaba una aceleración, la aceleración que permanecía constante durante todo el movimiento, y así tratamos el movimiento rectilíneo uniformemente variable, un movimiento con aceleración constante. Uno de los movimientos que nos permite describir mucho al respecto de un cuerpo. Ahora bien, nosotros estamos ahora involucrados en lo que es el movimiento de rotación de un sólido rígido. Y estamos ahorita describiendo las magnitudes cinemáticas, las que van a dar pie posteriormente a que las utilicemos ya no en la descripción, sino en la explicación de por qué está ocurriendo de esa forma el movimiento de rotación, cómo lo puede modificar, cómo podría detenerlo y otras cosas más. Entonces, hay un vínculo entre lo que son las magnitudes cinemáticas, en el caso de un movimiento en línea recta con aceleración constante, y lo que es el movimiento de rotación de un cuerpo rígido con aceleración angular constante. Y de esa manera, de esa interrelación que existe, de esa asociación, una asociación formal, nosotros podemos tener una serie de ecuaciones, así como las que teníamos, las que tenemos, que las usamos todavía, las seguimos utilizando para el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Si vamos recordando las ecuaciones para el movimiento en línea recta con aceleración constante, vamos a ir asociando los términos y vamos a tener las ecuaciones para el movimiento de rotación con aceleración angular constante. Para que se nos facilite ir haciendo la asociación, vamos a hacer una especie de cuadrito resumen, donde vamos a tener, por una parte, aceleración constante, movimiento rectilíneo, y movimiento de rotación, aceleración angular constante. Una de las ecuaciones características del movimiento rectilíneo con aceleración constante es esta, la ecuación posición-tiempo. La posición es, al cabo de cierto tiempo, posición inicial más velocidad inicial por tiempo y más un medio de la aceleración por el tiempo. Ya se recordaron esta ecuación. Es la ecuación posición-tiempo para un móvil en una trayectoria rectilínea y que la aceleración es constante. Ahora lo vamos a escribir para un cuerpo rígido que está rotando. Acordémonos, la posición ahora se llama posición angular.
Y este es su símbolo. La posición angular al inicio. Más la velocidad, para el caso de un cuerpo en rotación, velocidad. Y más un medio. Para un cuerpo en rotación es la aceleración angular. ¿Sí? Esto es lo lineal, esto es lo rotación. Vamos a ver otra cosa. Si la aceleración es constante, se insistía en ese momento, si la aceleración es constante, posición es igual a la posición inicial más la velocidad media por tiempo. Precisamente la definición de la velocidad media. Ahora, escribámoslo para el caso del cuerpo con aceleración constante, con rotación. Nuevamente, en vez de posición angular al inicio, más, esta es la velocidad angular, y miren qué interesantes estas asociaciones, fáciles de recordar, porque estas ecuaciones es bastante que nos ha costado memorizarlas. Entonces ahora simplemente vamos a ir haciendo las asociaciones. Otra ecuación, velocidad-tiempo. Recordemos que estamos trabajando aquí con las magnitudes, entonces yo voy a poner ahí la notación correspondiente. La notación que tengo. Escribámoslo para el movimiento de rotación. Esta es velocidad angular. Velocidad angular inicial, o frecuencia angular, o rapidez angular. Más aceleración angular. Por otra parte, esta famosa, tanto que nos ayuda esta ecuación, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Vamos a ver cómo nos quedaría para el caso del movimiento de rotación con aceleración angular constante. ¿Esto qué es? Es la velocidad angular al cabo de cierto desplazamiento. Esta es la ecuación que se utiliza cuando no se tiene información del tiempo, pero sí del desplazamiento experimental. Velocidad angular igual a la velocidad o rapidez o frecuencia angular al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Pero ahora en rotación es desplazamiento. O sea, estamos en posición angular. Vean qué sencillo recordar. A partir de las ecuaciones del movimiento con movimiento en línea recta con aceleración constante, qué sencillo es plantear y posteriormente utilizar, que es una de las cosas más importantes, a las expresiones, pero esta vez considerando el movimiento de rotación con aceleración constante. Por ahí hay otra ecuación de la velocidad media que es velocidad media
Si la aceleración es constante, la velocidad promedio, un medio de la velocidad al final más la velocidad al inicio de un intervalo. Entonces, esta velocidad media o velocidad promedio, que es el promedio de las velocidades que se tienen al final y al inicio del intervalo, también la podemos escribir aquí. Velocidad angular sería igual a un medio de la velocidad que se tiene al final más la velocidad que se tiene al inicio de un intervalo. Esta es como la conclusión a esto era que nosotros debemos prestarle atención porque a la hora de que nos toque enfrentarnos a situaciones de movimiento, de rotación de cuerpos rígidos, pues nos van a preguntar por la rapidez o por la frecuencia angular, nos van a preguntar por desplazamiento angular, en fin, nos van a preguntar al respecto de las cantidades o magnitudes que están aquí en estas ecuaciones. Y vamos a trabajarlas con la misma comodidad con la cual trabajamos, utilizando estas en el movimiento lineal. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner en práctica el uso de ahí un par de ecuaciones y basándonos en las definiciones, prestándole atención a las unidades, para el caso de este primer ejercicio. Un cuerpo gira durante 10 minutos, comenzando con una rapidez angular de 10 revoluciones por segundo.
Y vamos a prestarle atención a las unidades, a la terminología que se usa. Y se detiene. Pues comienza con una rapidez angular de 10 revoluciones por segundo, 10 minutos de movimiento y termina ahí. Se solicita calcular, suponiendo la constante, la aceleración angular del movimiento y el desplazamiento angular experimental. Es decir, han habido cambios en la velocidad de manera uniforme con el tiempo, de forma tal que hay una aceleración constante. Y nos solicitan el desplazamiento angular experimentado por el cuerpo que gira durante este tiempo y bajo estas condiciones. Veamos qué es lo que conozco, cuáles son los datos del problema. Se conoce el tiempo de 10 minutos. Pero como nosotros no solemos trabajar en minutos, vamos a trasladar estos a segundos. Un minuto son 60 segundos. Entonces tenemos un tiempo de 60 por 10, 600 segundos. Por otra parte, dice una rapidez angular de 10 revoluciones por segundo. Fíjense que esto de revoluciones, vueltas, etc., en realidad es una frecuencia, es lo que hace, lo que se describe en el tiempo. Pues, vamos a poner aquí está a los conceptos. Esta es de 10 revoluciones por segundo. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver, sabemos de que al final dice el objeto termina detenido. Esto es, termina con una rapidez o velocidad angular final igual a 0. Mucho cuidadito con la definición. Esta velocidad angular, rapidez angular, está dada en unidades que son radianes, en este caso, por segundo. Esta es una de las cuestiones que nos dicen a nosotros que tengo una velocidad angular o de una frecuencia. Aunque el nombre por ahí, aunque la terminología que se use, pudiera a nosotros generarnos alguna confusión, le prestamos unidades. Atención, no solo a los nombres, sino también a las unidades. No solo a los términos, sino también a las unidades. Vamos a trabajar entonces viendo cómo determinamos la aceleración angular, pasando pues en lo que tenemos. Si sabemos cómo inició, cómo terminó el movimiento en cuanto a su velocidad, si sabemos el tiempo que se tardó, nada mejor para la primera pregunta que esta ecuación. Le voy a ver qué tengo que hacer, qué me falta para tener todo justo para el uso de la ecuación. Al final, la
velocidad angular es 0. Por lo tanto, menos, dando la velocidad angular del inicio del tiempo, esto es igual a la aceleración angular. Vamos a revisar los documentos. Esto precisamente, la velocidad angular del inicio, pues está. Tenemos en la frecuencia 10 revoluciones por segundo. Vamos a primero a determinar la velocidad angular del inicio. Y con el tiempo no hay problema, ya sabemos que son 600 segundos. Así que hacemos el cálculo. Aquí, la velocidad angular del inicio, hay una expresión por ahí que dice que la relación entre la rapidez o velocidad angular y la frecuencia pues conlleva a el factor 2. Esto viene de que 10 revoluciones por segundo y una revolución son 2.000 variables. La revolución son 2.000 variables. Entonces, la velocidad angular al inicio es 10 por 2.000, son radianes por segundo. O sea, 20.000. La aceleración angular es menos 20, el 10 por 2, 20.000 radianes por segundo, dividido entre el tiempo, que son 600 segundos. Hacemos esta operación, sustituimos aquí por su correspondiente valor numérico y tenemos la aceleración del movimiento. Las unidades, este segundo y este segundo, se multiplican y nos quedan las unidades radianes por segundo al cuadrado. Tenemos 0.05 radianes por segundo al cuadrado. Siempre el análisis de unidades no nos sirve de trabajar, sino pues a lo mejor nosotros estamos llegando a algo que no es lo que esperábamos, o sea, porque no lo esperábamos mal, nos hacía falta alguna conversión de unidades. Continuamos con el literal B. El literal B dice que se determine dice, el desplazamiento angular experimental. El desplazamiento angular, siendo que conocemos la velocidad angular del inicio, conocemos el tiempo, conocemos la aceleración angular, que es precisamente la que nos dice que permanece constante. Entonces, vamos a usar esta ecuación. La del desplazamiento angular. Trasladamos este término para la izquierda y nos queda el desplazamiento angular. Conocemos esta cantidad, sabemos el tiempo, se acaba de determinar esta y el mismo tiempo de 10 segundos.
Haciendo uso de esta ecuación, tenemos la velocidad angular del inicio, 20 radianes por segundo, por el tiempo que son 10 segundos, más un medio, la aceleración que es menos 5 radianes por segundo al cuadrado, y por el tiempo que son 600 segundos, esto al cuadrado, y noten las unidades. Segundo y segundo se simplifican. Así como también estos segundos al cuadrado se van a simplificar con estos segundos al cuadrado. Son los 600 elevado al cuadrado, por un medio, por el resto ahí, y sustituimos aquí por su correspondiente valor. De manera que el desplazamiento angular experimental nos queda 18.799 radianes. Pero todavía falta otro detallito, entre comillas. Si nos fijamos en los datos numéricos del problema y todo lo demás, pues ahí aparecen 3 cifras significativas. En consecuencia, aquí nosotros nuestra respuesta no la vamos a dejar así, sino que la vamos a expresar con 3 cifras significativas. La respuesta sería expresado esto por 3 cifras significativas: 1.88 a la cuarta, 1, 2, 3, 4. 1.88 por 10 a la cuarta radianes por 3 cifras. Y si se fijaron aquí, miren, 3 cifras significativas. Estamos cuidando pues el hecho de la observación de con cuántas cifras significativas se expresan los datos del problema, y nosotros no vamos a poner en qué cifras, también vamos a hacer uso de lo que ya conocemos de la limitación del número de cifras significativas. Así tienen entonces cómo se está manejando lo relacionado, cómo vamos a manejarlo, cuanto sea preciso, lo relacionado con la cinemática del movimiento de rotación. Pero como pasó en la unidad correspondiente en el movimiento rectilíneo, no nos quedamos solo contando el cuento, sino que dijimos algo más, la razón, las causas. Por eso fue que inmediatamente de la cinemática rectilínea apareció la dinámica del movimiento de rotación. Y ahora, ¿por qué vamos a hacer algo diferente? Ya tenemos la cinemática del movimiento de rotación, pero necesitamos explicación, necesitamos responder preguntas. Entonces viene ahora a ampliarse esto a través de la unidad de la dinámica del movimiento de rotación del cuerpo, que es precisamente la segunda parte de nuestra sesión de ahora.
Pues les decía que, tal y como ocurrió en la cinemática del movimiento de traslación, no nos quedamos solo con el hecho de que este cuerpo se movió durante cierto tiempo, que después su velocidad se hizo cero, que su velocidad iba aumentando, que iba disminuyendo, sino que ya pasamos a otro nivel, indicando razones, causas que daban origen al movimiento en la forma en la cual se nos describía. Lo mismo que ahora, no tengo que quedar exento. Hay un cuerpo, un objeto sólido que no se deforma, constituido por partículas, mientras el cuerpo da vueltas, gira alrededor de un eje. Las partículas están describiendo un movimiento circular. Entonces hemos hablado de las magnitudes lineales, hemos hablado de un sistema de partículas, hemos hablado de la velocidad de las partículas, de la velocidad que caracteriza al cuerpo en su conjunto. Y qué tal si ahora nosotros queremos decir, ¿y cómo hacer para poner en movimiento a este cuerpo? ¿Y cómo hacer para detener el movimiento de rotación? ¿Y cómo hacer para modificar este movimiento? Y si hay un objeto que se está trasladando, pero tiene el apoyo de otro cuerpo que está rotando, entonces, ¿cómo voy a interrelacionar con ello? Ese es nuestro propósito. Ahora explicar, si se recuerda la parte de dinámica, ahora se trata de explicar, ahora va a aparecer la fuerza, ahora va a aparecer aquellas cantidades que hacen que se modifique la velocidad de un cuerpo, que esta vez de un cuerpo que está girando, está rotando. Para ello, una de las cantidades infaltables es la energía relacionada con la rapidez, con la velocidad, con la magnitud de la velocidad. Y esa es la energía cinética. La energía cinética para nosotros ha sido y es vital en la determinación de algunas cantidades, aplicándola y cuando lo que nosotros decimos que nos hace falta datos, aquí hay energía cinética, aquí voy a utilizar este tema, aquí voy a emplear este. La energía cinética no va a cambiar de símbolo, siempre la letra K, pero le vamos a agregar por ahí un apellido, y esa energía cinética de rotación, pues le vamos a poner la letra. Comenzamos por indicar a un cuerpo rígido, lógicamente, que está constituido por n partículas, de tal manera que comenzamos aquí. La energía cinética, así como la hemos definido, es un medio multiplicando a la masa y la magnitud de la velocidad de la rapidez al cuadrado. Hablemos de que esta es la energía de una partícula constituyente del cuerpo rígido. Pero esta también la podemos escribir así, ya que estamos en la parte de rotación. De la velocidad, encontremos ya una magnitud propia de la rotación, la rapidez angular, el radio y el valor. Escribamos hemos hecho uso de que la velocidad es la angular por el radio. La velocidad lineal o tangencial es la angular por el radio.
Esto sería la energía cinética, pensando en qué tal si tenemos una colección, les decía, e insisto, de partículas constituyendo a un cuerpo rígido. Esta expresión es la energía cinética. Para el movimiento de rotación. Para el movimiento que describe la partícula. De un cuerpo en rotación. Una liga, un disco. Pero como este cuerpo, este objeto extenso, está constituido por N partículas, entonces escribimos de otra manera nuestra expresión. Para N partículas constituyentes del cuerpo que gira, la energía cinética va a ser la suma de la energía cinética de todas las partículas, las N que constituyen el cuerpo. Así, esta va a ser sumatoria desde I igual a 1 hasta N de esta expresión. Un medio, sa, pero se trata de un cuerpo que no se deforma, que da vueltas y que no va a cambiar de forma. En consecuencia, eso quiere decir que las partículas que constituyen el cuerpo no cambian las posiciones relativas que tienen entre sí y que por otra parte les caracteriza a todas ellas esta misma velocidad. Y por lo tanto, eso da pie para que reescribamos nuestra expresión. La energía cinética, un medio, de la sumatoria de las masas. Y aquí vamos a poner este producto todas las partículas tienen la misma posición relativa, no la modifican, y su velocidad. Entonces, fijémonos que si lo que nosotros tenemos para el cuerpo es una colección de partículas, entonces esto es característico del cuerpo, la velocidad angular, la rapidez angular. Y por ahí nos aparece una sumatoria de términos expresados como el producto masa y el alejamiento del eje de rotación, el radio, elevado a 4. Y esto para todas las N. Pues le prestamos atención a ese término. Si lo que tenemos es una colección, un conjunto de partículas,
entonces nosotros vamos a expresar a la energía cinética de rotación medio de la sumatoria el producto de la velocidad, o la velocidad angular sumatoria. Este término recibe un nombre. Este término se expresa, se indica, se simboliza con la letra I. Y tiene un nombre. Este término se llama inercia rotacional. O le llaman a veces y es inercia rotacional o momento de inercia. Es otro nombre. Es lo que nos permite expresar, para el caso de un cuerpo rígido, el movimiento de rotación, para un sólido extenso, el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, a la energía cinética de esta forma. La energía cinética, para el caso del movimiento de rotación, es un medio de la inercia rotacional con la rapidez angular o la velocidad angular, su magnitud al cuadrado. Y entonces comparemos la energía cinética en el movimiento de traslación es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Miren, este es en el traslado, esto es en la rotación, la energía cinética. Tenemos la velocidad. Aquí, por la velocidad lineal. Aquí, por la velocidad angular. Depende de la masa. Aquí, depende de cómo está la masa distribuida en relación con el eje de rotación. Porque esta R es la distancia perpendicular que hay desde el eje de rotación hasta donde se encuentra la partícula. Entonces, para la rotación importa a dónde están ubicadas las partículas, a dónde, si tenemos un sistema formado por 2, 3 más objetos, cómo está esa masa distribuida con respecto o en relación al eje de rotación. ¿A qué distancia del eje de rotación se encuentra? Quiere decir entonces que la masa es para traslación y el momento de inercia o la inercia rotacional es en el movimiento de rotación. ¿Cuál es el correspondiente? ¿Cuál es, en el caso de la rotación, cuál es la cantidad física que equivale a la masa? La cantidad física que equivale a la masa es la inercia rotacional. Y esta inercia rotacional no solo es la masa, sino cómo está la masa distribuida
cómo es que está la masa en relación, la posición que ocupa en un sistema las masas, en relación, la masa constituyente, en relación a el eje de giro o rotación. El símil de la masa para la rotación es la inercia rotacional o momento de inercia. Si uno se recuerda cómo se definía la masa inercial, como esa oposición a ponerse en movimiento o a cambiar el estado de movimiento, pues entonces hay lo mismo que decir aquí, solo que el movimiento al que se refiere es el movimiento de rotación. Y hay que considerar el eje de rotación, a dónde está ubicado ese eje de rotación. Nosotros podemos tener a la inercia rotacional o al momento de inercia para un sistema de partículas, o lo podemos tener para un cuerpo extenso. Vamos a ver cómo calcularlo en el caso de un sistema de partículas. Entonces vamos a nuestro ejemplo 2.
El ejercicio para que nos vayamos familiarizando con la inercia rotacional es este. Dice que dos esferitas de 5 y 7 kilogramos están colocadas a 4 metros de distancia una de la otra. Y están sobre una varilla delgada de masa despreciable. Se solicita calcular la inercia rotacional del sistema cuando el conjunto gira alrededor de un eje que pasa a la mitad de la distancia entre las esferas. O sea que aquí a la mitad de la distancia que las separa, 2 metros y 2 metros, aquí hay un eje y el conjunto gira. Y su movimiento de giro, de traslación, de un sistema formado por dos cuerpos de masa conocida. Si nos fijamos, la inercia rotacional resultó de que teníamos sumatoria desde I igual 1 hasta N de MR al cuadrado. El número y la frecuencia angular, la rapidez angular, dieron pie a la energía cinética. Pero lo que nos interesó en ese momento, o lo que nos interesa ahorita, es la inercia rotacional. Cómo es que está distribuida la masa con respecto al eje de giro o rotación. Entonces, para este caso, son dos esferitas, dos cuerpos. La varilla se indica que no tiene una masa que vayamos a considerar y por lo tanto, pues, vamos a incluirla en el sistema. Están las masas y las correspondientes distancias de 2 a el eje de rotación. Esto cuando da vueltas, noten que las esferitas lo que van escribiendo es un movimiento circular con centro en el eje. Así que si esta es la masa 1 y esta es la masa 2, esto va a ser R1 y esto será R2. Y esto para escribir que la inercia rotacional del conjunto va a ser masa 1 por el radio 1 al cuadrado más masa 2 por el radio 2 al cuadrado. Y sustituimos los correspondientes componentes. Si el eje de rotación está aquí, entonces la masa 1, 5 kilogramos, y R, que es el radio o la distancia, vale 2 al cuadrado, 4, más la masa 2, 7 kilogramos, por, otra vez, 2 al cuadrado, que es 4 metros. Entonces, la inercia rotacional de este conjunto, hacemos las multiplicaciones, 5 por 4 es 20, y 7 por 4 es 28, aquí es 20 y aquí 28, 48, y observemos las unidades, kilogramo, multiplicando a metro al cuadrado.
Esta es la inercia rotacional, es el símil, digamos, de la masa. En consecuencia, esto no es vector, esto es una cantidad escalar. Esa combinación de unidades no tiene nombre especial. Ahora, si nos fijamos aquí, para la inercia rotacional importa cómo está distribuida la masa, cómo está ubicada, cómo está localizada la masa con respecto al eje de rotación. Importa. Es para la inercia rotacional importante cómo es que los cuerpos están distribuidos en este 2 con respecto al eje de rotación. Entonces, para que veamos eso, le vamos a incluir a este ejercicio otro literal. Y el otro literal dice que le puse B si el sistema gira alrededor de un eje localizado a 50 metros a la izquierda de la masa de 5 kilogramos. Como la pregunta A le antecedía calcular. Y lo hicimos, la inercia rotacional. Ahora, de nuevo a calcular la inercia rotacional del sistema, pero cuando el eje de rotación esté localizado a 50 centímetros a la izquierda de la masa de 5 kilogramos. Entonces, aquí voy a leer algunas cositas que no me van a servir. Cambio el diagrama y a colocarle otras que sí dicen. Aquí está el eje de rotación. La amarillita es esta. Esta es la masa de 5 kilogramos. Este es ahora el eje. Y este conjunto, esta varilla con los dos cuerpos colocados de esta manera, dando vueltas alrededor de este eje. Entonces vamos a ver ahora las distancias que hay de cada masa, de cada esfera a el eje. Esta dice que se ubica a 0.50 centímetros del eje de rotación. O sea que aquí hay 0.50 metros. 50 centímetros, 0.50 metros. Ya no lo dan en datos. Y por otra parte, otro cuerpo del sistema se ubica del eje de rotación a esta distancia. La varilleta, la distancia, que separa a las dos esferitas es de 4 metros. Esa es la distancia que separa a las dos esferitas. Más este punto 50 quiere decir que la masa 2
está ubicada a 4.5 metros. Ahora tenemos nuevos valores. No va a cambiar la ecuación, por supuesto, esa sigue manteniéndose, pero el valor de R1 es 4.50 y el valor de R2 es 4.50 metros. Hacemos uso de la ecuación para colocar los valores correspondientes. Voy a colocar aquí. En este caso, la inercia rotacional, la masa 1, 5 kilogramos. Y R1, o sea, la distancia perpendicular que hay desde donde se encuentra la esférica hasta el eje de giro, es 1.50 metros, esto al cuadrado, más la masa 2, 7 kilogramos, y la separación que hay de ella a el eje de rotación, 4.5 metros. ¿Vale? Entonces, estamos ya solo para hacer los correspondientes cálculos y tenemos un valor de 143 kilogramos. Entonces noten qué importante es el eje de rotación en este caso, un sistema formado por dos objetos y que al poner el eje de rotación a la mitad de la distancia que separa a los cuerpos, entonces esa inercia rotacional es de 48. Y si colocamos a medio metro de una de las esferas en eje de rotación, miren cuánto se incrementa, 143. Cuesta más poner en rotación a este sistema así, cuesta más, son 143 kilogramos por metro cuadrado la inercia rotacional, mientras que si colocamos aquí a la mitad de la distancia, equidistante el eje de una y otra esferita, la inercia rotacional es de 48. En el caso de la rotación y para la energía cinética de rotación, que es la expresión con la que partimos y donde apareció la inercia rotacional, es sumamente importante a dónde está colocado el eje de rotación, porque de ello depende la distancia de los cuerpos a él. Finalmente, como no vamos a estar trabajando siempre con sistemas bipartitos, pues cuando nosotros tengamos un objeto extenso, o para un cuerpo rígido, un objeto decimos extenso formado por una colección de partículas, entonces esta cantidad de partículas tiende al infinito, su masa va a tender a cero, con masas sumamente pequeñas, y en consecuencia esa sumatoria se transforma en un integral. Así, la inercia rotacional va a ser el integral de
R cuadrado diferencial de masa, porque son tantas las partículas que vamos a tener un infinito número de ellas con masa infinitesimal y ubicadas a diferentes distancias. Aquí sí tenemos una comodidad, y es el hecho de que es una integral definida, por supuesto, y tenemos la cuestión de que si la masa, si la densidad del objeto, la densidad numérica, es la misma en todas sus partes, pues hay una interrelación por ahí entre la masa y las dimensiones del objeto, como es el volumen. Recordemos que la densidad es el cociente o la razón masa-volumen. Entonces hay la posibilidad de utilizar a la densidad a veces, o si son cuerpos que tienen una forma geométrica definida, pues hay también una forma para que en este caso la masa expresada en términos del volumen del objeto, pues nos lleve a hacer la determinación de la inercia rotacional de los cuerpos. Y también para cuerpos extensos, para cuerpos rígidos, por ejemplo, cilindros, esferas, varillas, anillos, que son objetos que tienen una forma geométrica definida, nos encontramos a la inercia rotacional. Hay expresiones para ello que se han derivado pues, precisamente bajo esta consideración. Entonces se ha llegado a las correspondientes fórmulas o expresiones, donde lo único que se hace es sustituir las dimensiones del objeto que tiene en la fórmula y así conoce el valor de la inercia rotacional. Lo importante en esas fórmulas, como lo veremos en la próxima sesión, es a dónde se encuentra el eje de rotación, porque el ejercicio que acabamos de hacer para las partículas nos demostró de que es importante dónde se está colocado el eje de rotación. Y en un cuerpo extenso, en un objeto tridimensional, por ejemplo, no va a ser importante a dónde está el eje de rotación. Y de esa manera, pues, vamos a sacarle el máximo provecho y a utilizar apropiadamente a esta cantidad de la inercia rotacional, que es el símil de la masa. La masa es en traslación, la inercia rotacional es en rotación. Nos quedamos aquí y quedo atenta a sus preguntas.